Supercrack Estrella presenta la historia de un viajero del tiempo en 1983. La élite satánica que gobierna el mundo sabía que el mundo tenía 40 años para prepararse para el fin del mundo. 40 años es lo que le quedaba a la Tierra. Dentro de 40 años el planeta conocido como Planeta X estaba de vuelta. Eso suponía para la humanidad empezar desde cero. Antes que nosotros hubo otras civilizaciones y todas estas quedaron hechas cenizas. Ante la llegada del planeta Ajenjo, la élite pensó en que sería bueno dar a conocer un poco de esta historia y empezaron a contar ese mundo de ángeles caídos y demonios arcontes. Al nuevo planeta lo llamaron Nibiru. Empezar de cero es algo que la élite satánica no quiere ni escuchar. Su victoria sobre el ser humano moderno es ya total. Los seres humanos olvidaron los mandamientos divinos de Dios y se echaron a los pies de esta élite satánica. Los seres humanos tenían que ser salvados y para ellos idearon la máquina más potente de viajes en el tiempo. Desde 1889 ya habían realizado viajes en el tiempo con el invento de Tesla, pero enviar a una persona al pasado es una cosa, y enviar a 7.000 millones de humanos al pasado es otra. Había que mandar a los seres humanos al pasado en 4 grupos para no saturar a la Tierra, en las distintas épocas del pasado. Así que la idea era dividir el mundo en 4 grupos: año 2000 a.C., año 1000 a.C., año 1000 después de Cristo y año 2000 después de Cristo. En el año 1990 empezaron a idear la futura máquina del tiempo que mandaría a toda la humanidad al pasado en 4 grupos diferentes. La máquina se llamaría CERN y estaría en Suiza. Con tecnología de nanorobots esparcieron en el cielo esta sustancia con la idea de crear una cúpula. La tarea era monumental, porque estos nanorobots eran caros de hacer y de una tecnología súper avanzada. Se tardaría años en llenar los cielos de todo el mundo de estos nanorobots. Cuando se creó la cúpula que cubría la Tierra, el CERN mandó un rayo de antimateria al centro de la cúpula celeste. Esto creó un campo magnético en toda la Tierra. Luego los nanorobots cumplieron su parte dividiendo el mundo en 4 trozos, creando una barrera transparente impenetrable. No se podía pasar de una época del tiempo a la otra. Desde la zona de Australia se controlaría a estos nanorobots. Ellos podían abrir esas barreras y permitir el paso de un tiempo al otro. El siglo XX a.C. Año 2000 a.C. En Grecia se funda la aldea de Argos. En la península italiana se asientan los primeros seres humanos en las 7 colinas, en la actual Roma. En Pakistán se desarrolla la civilización del Valle del Indo. Ingresan a Grecia familias de dorios. En Europa occidental comienzan a construirse megalitos, como por ejemplo Stonehenge. Primeras referencias de que en China se practica la odontología. Se instaura la dinastía 12 de Egipto, segunda dinastía del Imperio Medio de Egipto, que se prolongaría hasta principios del siglo XVIII a.C. La dinastía 12 reorganiza el Estado, estableciéndose una férrea centralización administrativa. El Imperio Medio surge después del primer período intermedio de Egipto, que es posterior al Imperio Antiguo de Egipto. En la península griega, comienza el período heládico medio, Edad de Bronce. En Creta comienza la construcción de palacios minoicos. Es la denominada época de los primeros palacios, que abarca desde el 2000 hasta el 1570 a.C. 1900 a.C. en el Mar Muerto, Israel y Jordania, sucede un terremoto. Se desconoce la cantidad de muertos. Siglo X año 1000 a.C. En la península ibérica, los fenicios realizan sus primeros viajes, quizá desde el siglo anterior. Período inicial de Tartesos, hasta el 750 AC. En este período se forma la cultura tartésica. En la India comienza la Edad de Hierro. Se desarrollan los reinos de Panchala, Kurm, Kosala y Videja. En España se forma el depósito de la Ría de Huelva, con objetos de la Edad de Bronce, según datación actual. Fecha tradicional. En Canaán se produce una gran revuelta de las 10 tribus septentrionales contra las otras 2, luego de la muerte del unificador Salomón, según la Biblia. En Egipto, el faraón Amenemope sucede a Susenes I. En Grecia, el rey de Atenas Arquipo fallece tras 19 años de reinado. Es sucedido por su hijo Tersipo. En Egipto, Osocor el Mayor sucede a Amenemope como rey. Termina el primer período, 1197-982 AC, de acuerdo con el concepto de Sawi-Un acerca de Lichín. Egipto, Siamón sucede a Osocor. En Irak, Tiglat-Pileser II se convierte en rey de Asiria. Fecha tradicional. Fallece el rey David.
Fecha tradicional. Salomón se convierte en rey de las tribus de Israel, luego de la muerte de su padre David, e inicia la construcción del templo de Jerusalén. En Egipto, Susenes II sucede a Siamón. En Atenas muere el rey Tersipo tras 41 años de reinado. Lo sucede su hijo Forbas. Fecha tradicional. En Jerusalén se construye el templo de Salomón. En Egipto empieza la dinastía 22, que durará hasta el 730 AC. En Egipto fallece Susenes II, el último rey de la dinastía 21 de Egipto. Lo sucede Sheshonq I, fundador de la dinastía Xi de Egipto. En Egipto nace Nehemes Bastet, cantante egipcia que vivió en la 22 dinastía egipcia. En Egipto, Sheshonq I, fundador de la dinastía Xi de Egipto, sucede a Susenes II. En Irak muere el rey Tiglat-Pileser II, rey de Asiria. Fecha tradicional. En Israel muere Salomón, el último rey de todas las tribus israelitas. Tras su muerte el reino se divide en Judá, cuyo jefe fue Roboam, e Israel, cuyo jefe fue Jeroboam. En China fallece el rey Mu de Zhou, de la dinastía Zhou. En China, Zhou Gongwan se convierte en rey de la dinastía Zhou. En Israel muere Jeroboam, el primer rey de la tribu hebrea del norte. Es sucedido por su hijo Nadab. En China muere el Zhou Gongwan, rey de la dinastía Zhou. En la India, el pensador religioso Yajnavalkya compone, sin escribir, ya que todavía faltaban varios siglos para que los indios descubrieran la escritura, el Shatapatha Brahmana, donde describe el movimiento del sol alrededor de la Tierra. En el norte de Italia surge la cultura de Villanova. Urartu se unifica en torno a una autoridad central. En Grecia se suprime la monarquía en Atenas y los dorios fundan Esparta. En la actual provincia de Los Ríos, Ecuador, llega a su esplendor la cultura de la chorrera. En el centro del país, los pobladores originarios comienzan a edificar la aldea de Quito, actual Quito, la ciudad capital de Ecuador. En Nubia, sur de Egipto, se funda el reino de Kush. En Lefkandi, isla de Eubea, un artesano hace una estatua de centauro. En la actualidad se encuentra en el Museo Arqueológico de Eretria, Grecia. En Perú se desarrolla la cultura chavín. En Grecia termina la Edad Oscura e inicia el período geométrico. Año 1000 después de Cristo. Según un mito historiográfico, en esta fecha amplios sectores de la población europea, azuzados por el clero, creyeron que este día sucedería el fin del mundo, apocalipsis milenarista, al cumplirse los 1000 años del nacimiento de Jesucristo, por lo cual se produjeron disturbios y hubo masivas peregrinaciones hacia Jerusalén para poder morir en Tierra Santa. Actualmente se sabe que no sucedieron tales hechos cuyo relato se remonta al Renacimiento y fue popularizado por los historiadores del siglo XIX. 12.345, 11 de marzo. En Polonia se celebra el Congreso de Gniezno, uno de los eventos más relevantes de la historia de ese país. 29 de julio. En la actual región de Lérida, Cataluña, el caudillo musulmán Almanzor vence a la coalición cristiana, navarros, leoneses y castellanos, al mando de Sancho García y de García Gómez, en la batalla de Cervera. Escandinavia, Islandia y Hungría son convertidas al cristianismo. El reino de Hungría se forma a partir del antiguo Principado de Hungría con la coronación de Esteban I. En Noruega, los hermanastros Eirik Rakonarsson y Svein Akonarsson son nombrados corregentes. Leif Erikson llega a América, llamándola Vinland, Helgoland y Markland. En China se inventa la pólvora. En la actual Bangladesh, al este de la India, se funda la ciudad de Dhaka, actual capital. Ferdowsi, 935-1020, escribe Shinme, el libro de los reyes. Cuenta la historia y mitología de Irán desde la creación del mundo hasta el siglo VII. Las culturas de los pueblos de América y África subsahariana se encuentran aún en un período prehistórico en cuanto a desarrollo tecnológico se refiere, aunque el mercado árabe de esclavos comienza a ser un factor importante en la formación de los reinos sahelianos, una franja de 1000 kilómetros de ancho entre el Océano Atlántico y el Mar Rojo. Desde la zona del año 2000 después de Cristo, tienen la tecnología moderna del siglo XXI, pero pronto se verán en un serio dilema. Realizaron la promesa de nunca romper esas barreras que dividen los tiempos. Pero los seres de este lado saben que les queda poco tiempo para que el planeta X esté de vuelta, exactamente 30 años. Además se encontraron con otro problema, una superpoblación, pues los seres del futuro se encontraron con los seres del pasado, que en realidad son ellos mismos. Algunos, los más jóvenes, ni siquiera aún nacieron. Tienen escasez de agua y alimentos. Aparte de los trastornos psicológicos de tener que convivir con sus otros yo del pasado. Desde Indonesia se solicita a Australia romper la barrera de tiempo del año 1000 después de Cristo. Una zona súper rica en agua y grandes zonas despejadas de población con enormes recursos.
Ellos disponen de toda la tecnología moderna, pues en el viaje de tiempo solo los seres humanos fueron teletransportados al pasado. Australia resiste, eso sería la total aniquilación de todo el planeta. Una parte de la India se une a Indonesia y declara la guerra a Australia. Continuará. Bueno amigos de Supercrack Estrellas, si el video te gustó pulgar arriba.